Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Venimos con el laboratorio del mes de marzo, en el que analizamos los juegos que hemos jugado durante el mes de marzo, las partidas que hemos echado, aquellos juegos que hemos jugado por primera vez en este mes de marzo que ha terminado. 20 juegos diferentes y un mes con juegos bastante familiares, diría yo. Si queréis conocer cuáles son los juegos que hemos estrenado, que hemos probado por primera vez en este mes de marzo y nuestras sensaciones, pues quedaros. Empezamos. Por un lado, empezamos con este Little Tavern. Es un juego de 3 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de unos 25 minutos de duración. Un juego de corte familiar, diría yo, bastante sencillo y con mecánicas de tentar a la suerte. Un juego que transcurre a lo largo de varias rondas en que seremos taberneros, iremos sentando distintos personajes a nuestra mesa. Podemos arriesgar si quedárnoslo, si pasarlo, iremos cogiendo personajes y trataremos de hacer la combinación de personajes que nos dé más puntos cuando todas las mesas estén cerradas. Ya os digo, un juego de corte familiar con reglas relativamente sencillas y bueno, pues que tira mucho de la mecánica de tentar a la suerte. Tiene un punto de interacción en el que le puedes quitar a otros jugadores un personaje o cambiárselo tal, que le da un toque diferente y hace de él que sea un juego divertido. Sin brillar por nada en particular, un juego que funciona en mesa correctamente. Lata, un juego que continúa una serie o una saga de juegos que está trayendo Maldito Games, del que tenemos el primer título que fue Café, y ahora llega este segundo título que es Lata. Es un juego a partir de 10 años con partidas de 20 a 45 minutos y de 1 a 4 jugadores. Un juego que las primeras partidas las jugamos mal y nos dejó unas sensaciones un poco encontradas, luego nos dimos cuenta del error, de dónde estaba el error, y el juego funciona bien, aunque en opinión personal Café, no sé si es por ser el primero de la saga o por qué, o porque en este yo tenía las expectativas puestas más altas, al ser Café un juego que me ha gustado tanto, como que creo que me gustó más. Pero tiene unas buenas sensaciones, el juego funciona bien, une distintas mecánicas, el hacerte el puzzle, el orden en el que colocas las cartas, el ir completando pedidos, la consecución de una parte de set collection para conseguir puntos al final de la partida, varias mecánicas y funciona bien. Y luego tengo que decir que tiene una producción empezando desde la caja, que tiene esa lata de sardinas como si fuera metalizada, tan chula. Interiormente también creo que destaca bastante la producción y es bastante llamativa y está bastante bien hecha. Dos juegos tipo Party, That Is Not a Hat. Estos juegos que tienen el hype bastante alto, por considerarse unos de los parties bastante sencillos y que funcionan muy bien. Creo que hype bastante merecido. No son necesarias las dos versiones. Hay un vídeo del duelo en el que os hablo de las diferencias de las dos cajas y de por cuál me decidiría yo de estos dos. Echarle un vistazo si estáis pensando en adquirir uno de estos That Is Not a Hat. Pero creo que es un juego que es fácil de llevar, fácil de transportar, que lo puedes jugar prácticamente con todo el mundo. Tiene un rango de jugadores bastante amplio, va desde 3 hasta 8 jugadores. Las reglas son muy sencillas y resulta muy divertido de jugar. Tiene un punto de faroleo también. Tiene muchas cositas que hacen de él un juego
dentro de su sencillez, divertido y que yo creo que con unas críticas positivas que son bastante merecidas. Me parece un muy buen fondo de armario tener alguno de estos dos en la ludoteca, porque creo que son juegos que se les puede sacar bastante uso. Así que muy recomendados por mi parte estos That Is Not a Hat. Matchmaster, un juego de rapidez visual, es a partir de 5 años, de 2 a 6 jugadores, o sea que tiene también un rango bastante alto de jugadores y partidas de unos 10 minutos de duración. Mecánicamente el juego me ha gustado bastante por el toque ese que le diferencia de otros, porque es un juego cambiante de continuo. Es un juego de agilidad visual y rapidez, pero unas veces te tienes que fijar en el número, otras veces te tienes que fijar en el color, otras veces te tienes que fijar en el tipo de animal que hay y nunca sabes lo que te vas a tener que fijar en la siguiente ronda, lo cual creo que te hace estar en atención continua. Creo que es un juego que es muy loco, te mantiene altamente concentrada, pero me cuesta recomendarlo con hermanos de distintas edades. Creo que si la diferencia de edad es mucha, se va a evidenciar demasiado en la competición y el pequeño queda sin prácticamente opciones. Y me resulta complicado si jugamos con el factor velocidad también y juega un adulto con peques, que el peque con ese factor cambiante, sobre todo en las edades más tempranas, consiga superarnos, con lo cual debemos de ralentizarlos. Pero también podríamos eliminar el factor velocidad y jugar sin él, con lo cual, bueno, simplemente lo que tendría que hacer es suficiente capacidad de observación de ver si cumple o no. Si no cumple, pasa a la siguiente carta y si, aunque hubiera cartas en la mesa con esa coincidencia, él no las habría cogido y las habría perdido. Es como yo personalmente creo que jugaría ese Matchmaster, que le veo muchas posibilidades. Patachov. Este juego lleva un tiempo con nosotros, no os había hablado de él, es un juego que salió más o menos por Navidades, es a partir de 7 años, de 2 a 5 jugadores y con partidas de 20 minutos de duración. Es un juego muy grupo dependiente. Por la parte, sobre todo segunda. Es un juego que se divide en 2 fases. En una primera fase todos tenemos un mazo de cartas del que vamos a robar 4 y teniendo esas 4 cartas en mano vamos a ir haciendo apuestas. Se juega en 8 rondas, esa primera fase de apuestas en las que competimos por patatas, nosotros apostamos, cuanto más alta sea la apuesta, más posibilidades tenemos de llevárnoslas. Pero si apostamos demasiado, igual en las últimas rondas no tenemos cartas para poder apostar y no podemos coger patatas. Y luego una segunda parte en la que hay saltos de piscina de esas patatas. Se juega con la propia caja, la tapadera, que es como si fuera la piscina, y las cartas hacen distintos saltos. El salto del ángel, que te pones así y tienes que lanzar la carta, el trampolín, que colocarías esto así boca abajo y le das desde aquí y tiene que llegar aquí. También hay otro que va desde aquí, el clavado, que sentado y va lateralmente. Bueno, tiene distintos tipos de saltos. Y luego las patatas, aparte del salto, pues tienen unos puntos. Si aciertas el salto y cae dentro de la piscina, pues te da esos puntos. Gana el que más puntos consiga. Tengo que decir que hemos estado dando unos talleres en aula a finales de mes. Este fue uno de los juegos que se ha llevado y jugado con chavales de las mismas edades fue uno de los juegos que mejor funcionó. Fue un auténtico éxito. Es un juego que tiene esa parte de estrategia en las apuestas, pero tiene una parte de juego de habilidad que les engancha y les resulta súper divertida. Exitazo. Si buscas un juego así distendido, un poco tipo party, para echarte unas risas y para dártelo bien, creo que es un juego que no va a defraudar. Muy buenas sensaciones. Lo he probado con muchísima gente, ya os digo, con muchos chavales durante los últimos días de marzo y no ha fallado con nadie. Es un juego que ha triunfado un montonazo. Más cositas que sacamos por ahí.
De la antiludoteca de para atrás salió este Ghosts at Home de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y con partidas de 20 minutos. Un juego sencillo de corte familiar con un pelín de interacción. Particularmente creo que va bien a partir de unos 7 añitos o así, creo que el juego funciona bien. Sobre todo un juego muy dirigido para jugar con peques porque es muy simple de reglas y mola bastante el tema de la temática del juego. Más cosas pequeñas, ha habido muchas cosas, ya os decía, de este corte familiar, así en este mes. Esta versión de juego que ha salido de el doble es Anarchy Pancakes. Me ha parecido maravillosa, o sea, si sois amantes o os gusta el doble, creo que va a gustaros mucho. Tenemos que deshacernos de todas las cartas. En este juego no siempre hay coincidencias. Hay unas cartas o unas pancakes que llevan un ingrediente y hay pancakes que llevan muchos ingredientes, ingredientes muy locos. Te vas a encontrar de todo tipo de ingredientes. Entonces, cuando encontremos una carta que tiene un ingrediente que tenemos nosotros también, podemos mover todo el mazo a esa otra carta, pero no dentro de las nuestras. Tiene que ser o de una que hay central o de las que tienen los otros jugadores. Todos los jugadores juegan con las cartas a la vista. Es un juego de velocidad que le da una pequeña vuelta de tuerca, ya os digo, que al doble, y creo que funciona muy bien. Me ha resultado muy divertida. Nosotros jugamos mucho al doble, a los peques les gusta mucho, entonces creo que por eso nos ha funcionado muy bien. Si te gusta el doble, creo que os gustará, sin ninguna duda. Más cositas que tenemos por aquí, a ver, en la parte más alejada si llego, tenemos este Cora Quest. Es un juego de mazmorreo cooperativo a partir de 6 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de unos 45 minutos de duración. Es un juego de corte familiar, bastante sencillo en cuanto a reglas y en cuanto a acciones, que no es muy complicado. Se nota ese corte familiar y que es a partir de 6 años. Luego tiene muchas posibilidades porque tienes distintos escenarios, puedes crear tus propios héroes, puedes crear incluso nuevas historias, te viene con libre de ayuda para ver cómo tienes que crear todo, tiene muchas posibilidades. El tema de los monstruos, bueno, pues para jugar con peques bien a nivel de adulto, yo es posible que le hubiera dificultado un pelín más. Es donde estaría el clic mío, pero hay que valorar que el juego lo dan a partir de 6 años. Tema de arte me parece fascinante, es un arte muy peculiar, está desarrollados los dibujos y las imágenes por peques y luego además te encuentras héroes de muchos tipos diferentes que son muy llamativos. Buenas sensaciones dentro de su rango. Hasta hace un tiempecillo no había prácticamente nada, ahora hay bastantes cosas para ese rango de 6 a 7, 8 años para iniciar a los peques en los Dungeon Crawlers o juegos de mazmorreo. Bueno, pues ese es el rango perfecto de este juego. Por aquí otra de las novedades, también de un corte, a mi opinión, muy familiar, es este Captain Flip, de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de unos 20 minutos de duración. Un juego con mucho toque de azar, en el que vamos a ir con un pelín de tentar a la suerte, en el que vamos a ir sacando fichas que colocaremos en los barcos, en los distintos tipos de barcos que tendremos, a modo de puzzle, intentando conseguir la mayor cantidad de puntos. Sacamos la ficha, vemos la cara que tenemos, decidimos si nos la quedamos o arriesgamos y la volteamos. Pero ojo que al voltearlas pues podemos encontrarnos con cosas que no son tan positivas. Cuando decidimos voltearla nos tenemos que quedar obligatoriamente con la ficha volteada.
me ha gustado, aunque esperaba algo un poco más complejo. Es un juego de corte familiar para jugar con peques. Lo incluiría eso en un rango de 7-8 años, exactamente igual que el Cora Quest que os hablaba antes, que me parecen las edades perfectas, entre 7 y 8 años. Creo que son edades fabulosas para poder jugar con cualquiera de esos dos juegos. Side Quest, dos títulos de esta nueva saga que saca TCG. Empieza con Séptimo Mar y Némesis, de 1 a 4 jugadores y 14 años, ambos igual. El Némesis de 60 a 90 minutos y el Seven Mar de 90 a 120. La complejidad es 2 y la complejidad es 3. Hay vídeos sin spoilers de ellos en el que os hablo de los juegos, la opinión y sensaciones, pero os adelanto que si os gustan los juegos tipo enigmas en los que tenéis que resolver algunos enigmas, cosas con lógica, son juegos que nos han encantado. Maravillosos, nos han gustado mucho, muy buenas sensaciones, y dentro de este estilo de juego que últimamente nos han llegado varias cosas, nos están gustando y nos están sorprendiendo porque recuperan la lógica pura. Yo cuando juego escapes, lo he dicho muchas veces, cuando juego escapes, estos tipos de escape en casa, que de repente se le va la pinza y te dice, es que esto era por esto, y dices, es que esto no tiene ninguna lógica. O sea, usted como señor que está diseñando un juego, piensa que yo voy a decir, pero es que este punto va a este otro y de aquí va ahí, ¿pero por qué? Pues porque sí, porque a mí se me ocurrió que se resolvía así el acertijo, pero no tiene lógica. Vale, pues eso es complicado. Y a mí ese tipo de juegos me frustra mucho. Estos son acertijos todos con lógica. Hay un par de detalles, un par de fallos en cada uno, una cosita así, pero sin importancia. Pero muy, muy recomendados y muy buenas sensaciones si este tipo de juego os gusta. Hay vídeo de ellos en el que os hablo de los fallos, hablo de todo en detalle. O sea que si estáis pensando en haceros con ellos, os recomiendo que echéis un vistazo a ese vídeo y ahí vais a ver toda la información al detalle. Pero de las cosas que nos han gustado un montón este mes. Mineros del Imperio. Mineros del Imperio de Tim Armstrong, autor que cuenta con colonos del Imperio, con colonos del Imperio Roland Gray, tiene bastantes cosas. Me gusta mucho cómo trabaja este autor y lo que propone. A pesar de que tengo juegos distintos de él y que aunque son muy característicos como los desarrolla por el arte y por todo, te hace o te deja ver directamente que son de él. Entre ellos son mecánicas diferentes. Tengo uno de enfrentamiento, un roll and ride. Dentro de esa misma saga, que nos encontramos con algo totalmente distinto. Es un juego de reglas fáciles, de corte también familiar plus. Aquí no diría que valga para peques posiblemente, pero sí me iría a un familiar plus. Es a partir de 10 años, de 30 a 60 minutos la partida y de unos 5 jugadores. Como os digo, para mí sería un familiar plus. No sería un juego duro, de hecho el peso que tiene en la BGG creo que es un 2 y pico, pero tampoco lo considero un juego infantil. Creo que es un juego que se puede aprovechar bastante la estrategia y un juego súper convero, que a mí sabéis que es algo que me gusta mucho. Entonces creo que es un juego de bastante recorrido, que le puedes dar bastantes partidas, y además creo que es de esos juegos que a medida que vas jugando más y más le encuentras más chicha al juego y lo disfrutas más. Muy recomendado. Me ha gustado mucho y muy buenas sensaciones. De Lucky Garden nos lo trajimos desde la feria de Interocio, es de Cacahuete. Cambian un poco el registro, creo que casi todos sus juegos son en torno a los 8 años y este empieza en 6 años. Un juego donde su fuerte o su peso de juego recae en la memoria, un memory diferente. Chulo, me gusta el formato, pequeño, bastante transportable,
creo que está guay y me parece un juego divertido para jugar en familia. Prueban con algo totalmente diferente y yo creo que les va a dar un buen resultado, porque además pues de ser un formato pequeño, un juego económico que no es caro, creo que el arte es una preciosidad y puesto en mesa creo que visualmente es muy bonito. Por aquí, un solitario. Sabéis que yo no es lo que más juegue los solitarios, normalmente tendemos más a jugar juegos de jugadores, aunque siempre tengo cosas. De hecho, pues no sabría decir, pero a lo mejor cuento con solitarios puros, juegos que solamente se pueden jugar en solitario. Bueno, pues una pequeña colección de 15, 20 juegos solitarios puros. Los que me gustan o todos los que han llegado a engancharme cumplen los requisitos de este juego. Partidas de duración relativamente cortitas, entre 15 y 25 minutos aproximadamente. Suelen ser de cartas, juegos con no demasiado despliegue, con un setup sencillo y que consigan mantenerte un poco enganchada en cuestión de las cábalas que le das a la cabeza, si voy por aquí, si tiro esto, si hago esto, si utilizo estos hechizos. Es la línea de juegos que me gustan. No soy de jugar en solitarios un Arquitectos o un juego más así de estos tipos euros o de juegos pues eso, de tablero grande y tal. Que no digo que no funcionen ni que no sea fabuloso jugarte un juego de euro en solitario o un Art Nova, una cosa de ese estilo. Pero no es el tipo de juego que yo suelo jugar. Yo suelo jugar siempre más a más jugadores, pero como os digo, sí que es cierto que cuento con una pequeña parte de la ludoteca. No son demasiados los juegos que tengo en solitario de este tipo, pero bueno, tenemos Orchard, tenemos Road, tenemos de Melmac tenemos prácticamente todo, de Expansiópolis, así pues ese formato más chiquitito, más así, más sencillo, de menos despliegue, y tengo alguno un poco más grande como Cielos de Metal o alguno así, pero bueno, no son el fuerte de mi ludoteca, pero sí que tenemos cosas y sí que de vez en cuando disfruto jugando estos juegos. Bueno, pues me ha gustado bastante. Salió también otra cajita del mismo formato en amarillo, que yo creo que le debe de añadir algún monstruo más final y alguna cosilla que me puede parecer interesante añadírselo al juego, pero muy buenas sensaciones. Eso sí, os gustan esos juegos solitarios para echar de vez en cuando, como yo os he dicho, de partidas sencillas, cortas, no demasiado complicados, que sean rapidillos y tal, pues echarle un ojo porque está guay de jugar. Buenos componentes, detalle, venía con las fundas para poder enfundar dentro de la caja y a mí me ha gustado. Puede carecer, pues de que os digo, porque ha salido una expansión a la vez, de que pudiera tener algún monstruo final más o alguna cosa, pero está por ahí la opción de adquirir esa expansión. Genial, un juego que se ha reeditado por parte de Beer, de Rainer Knizia, a partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y 45 minutos. El juego me parece, yo no lo había jugado y me ha parecido un súper juegazo. O sea, tengo que decir, creo que es un juego de ese corte familiar, de esos juegos que se pueden mantener en el tiempo, que lo podrías comparar con juegos tipo el Rummikub, Trio Minions, juegos esos sencillos de reglas y adictivos. Particularmente, si tuviera que romper, os diría que la producción, o sea, reimprimen, yo creo que esos agujeros del tablero y esas fichas lo podríamos haber mejorado. Con una versión Poké, con un tipo de fichas o de tablero más portable y con fichas que no fueran de este troquel, que además finillo, o sea, que fuera tipo baquelita o algo así, creo que hubiera sido una triunfada de juego. Me parece un juego muy bueno. Hay vídeo de él, creo que merece mucho la pena, pero la producción, la dejo ahí entre comillas, le pondría una pequeña falta porque la veo un poco flojeta. Village Rail. Este juego llega por parte de Duit, es a partir de 14 años, partidas de 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. ¿Qué
creo que está muy guay. Si conocéis Village Green, que pertenece a la misma saga, aunque no estén traídos a España por la misma editorial final de aquí de España, ambos son de Osprey Gate, aunque no son del mismo autor, sí que nos recuerdan bastantes cosas en el uno al otro, aunque este es un juego más completo y más complejo. Partimos con una especie de fichas de raíl de las que tenemos la salida y te trataremos de ir poniendo las fichas en nuestro tablero para conseguir la mayor puntuación. Es un juego de estos tipo puzzle que funciona de maravilla y que te propone algo que te hace estar muy concentrado y que, coloco esto, me descuadra lo otro, cuando pongo por aquí, ahora ya no me cuadra ni aquí ni aquí. Está divertido y creo que está muy bien. Muy buenas sensaciones, nos ha gustado mucho también, una buena producción y el juego aprieta, o sea, no vas sobrado, o sea, va apretándote bastante. Horrified, un juego que llega con mucho hype, que llega por parte de Ravensburger, de 1 a 5 jugadores, a partir de 10 años. Yo creo que no pone duración de la partida, diría que, bueno, depende un poco del nivel en el que juegues, pero alrededor como de 1 hora aproximadamente o así. Diría, como os he dicho antes en el Minero, que es un familiar plus, no es un juego infantil, pero tampoco es un juego difícil. Las reglas son bastante sencillas, aunque tienes que trabajar cooperativamente. Uno de los puntos fuertes, una de las cosas que llama la atención del juego es este arte de esas películas de terror de los 80. De las que tantos fans hay, yo creo que ha hecho un poco que tire de ese éxito y bueno, pues la variabilidad que te ofrece de monstruos, de posibilidades a la hora de jugar partidas más sencillas, más difíciles. Lo puedes convertir pues desde un familiar jugándolo con 2 monstruos a un juego bastante exigente y que apriete bastante metiéndole 4 monstruos. Entonces, bueno, yo creo que buenas sensaciones de este juego que llegó con mucho hype y que sí que nos ha gustado. Este ha entrado ahora en Interocio, llegó desde Interocio, hemos jugado un par de partidas, no sé las que hemos echado, pero vamos, hemos echado 3 o 4, pero nos quedan muchas variaciones de poder echar partidas, con más monstruos, con menos monstruos, para ir probando distintos niveles. Creo que se le puede sacar bastante chicha y además eso, que la duración de la partida, mira, sí que lo veo por aquí, os lo decía yo que más o menos, yo creo que todas nos habían durado como 1 hora, lo pone aquí, que unos 60 minutos es lo suficientemente corta como para que no sea imposible que vea mesa. Dice Theme Park. Tenía muchas ganas de este juego porque sabéis que Dice Hospital es un juego que me encanta, es un juego de colocación de dados del que tengo el juego y tengo la expansión de cuidados comunitarios que le añade varias expansiones que se pueden añadir solas, se pueden jugar solas o combinadas entre ellas. Y bueno, pues este Dice Theme Park de la misma editorial madre que llega también de mano de Maldito, bueno, pues nos proponía un juego de colocación de dados, creo que un punto más complejo que ese Dice Hospital. Juego precioso, combinación de colores maravilloso y que creo que funciona muy bien el juego. Es un juego fácil de reglas, pero difícil de optimizar y tienes que estar muy pendiente de todos. Hay fases que se juegan en orden de turno y hay fases que se juegan de manera simultánea. Esa parte o esas fases que se juegan de manera simultánea, al tener tantas acciones y tantas cosas que hacer y tantas posibilidades de esto, lo bajo aquí, ahora voy, activo esto tal, puede llevar a veces a que estés haciendo trampillas sin darte cuenta, o sea, que se te olvide bajar un dado, que no sé qué, y que como además lo estás haciendo todos de manera simultánea,
pues realmente no se dé cuenta nadie. Sería un poco el pero que yo le podría poner, por poneros algo, pero genial. Sí que entre Dice Hospital y este sí que le veo un pelín más de complejidad, porque ya os digo que a medida que va creciendo el parque, el hacer todas las acciones, optimizar, esto lo muevo para aquí, esto para aquí, esta tal, es fácil que en una partida se te olvide usar la mascota o que se te olvide no sé qué, porque son tantas las acciones que haces cada vez en esas fases que se juegan todos de manera simultánea, que es muy sencillo que se nos olvide alguna cosa. Pero si os gustan los juegos exigentes de colocación de dados, echarle un ojo porque es muy guay. Y por último, lo último que ha llegado este mes, lo ultimito de este mes, lo ultimito que voy a enseñar aquí, no lo ultimito, es este Little Everdell, mi pequeño Everdell, que se lleva el 10 del mes, mi pequeño Everdell. ¿Es el juego más complejo del mundo? No. ¿Es el juego más difícil? No. Pero creo que el conjunto de juego es muy buen juego. Es un juego que es a partir de 6 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de 30 minutos. Producción, maravilla. Un juego precioso, sigue el arte del Everdell y es un juego precioso. ¿Es un juego infantil? Sí, creo que es un juego infantil, con un rango de edad de 6 a 9, 10 años, fabuloso. No es, antes de meterme un Everdell voy a coger mi pequeño Everdell, no, es un juego para jugar en familia. Es un juego que mecánicamente funciona muy bien. Creo que va a ser un juego de larguísimo recorrido introductorio para esos pequeños jugones, en el que les introduce en un montón de mecánicas como colocación de trabajadores, gestión de recursos, o sea, introducen un montón de mecánicas con un arte brutal que hace que sea mucho más llamativo y que luego tiene distintas formas de que no tengas necesidad de darle tú una ventaja o juegues al despiste. O sea, directamente el juego te propone ventajas que tienen que llevar esos peques para que se les pueda ajustar a ellos el nivel de la dificultad. Tú vas a partir de aquí y él parte o con unos recursos o con una serie de cartas o con una serie de... Con lo cual, él parte de aquí. Tú estás aquí y él está aquí. ¿Que te gana de mucha diferencia? Pues vamos a quitarle un poquito de ventaja, vamos a dejarlo aquí. ¿Que ya te sigue ganando de mucha diferencia? Un poquito menos. Y cuando realmente esté al mismo nivel y compitáis y veas que ya no hay diferencia en las partidas, jugará a tu nivel y disfrutaréis el juego al mismo nivel. Además, propone unos métodos para igualar las partidas que funcionan y que funcionan muy bien, que le dan la ventaja suficiente para que tú no tengas que achantarte en cuanto a estrategia por que sientas que no puede hacer nada el peque. Maravilloso, creo que un juego que va a ser un referente en las ludotecas infantiles y por eso, bueno, pues mi pequeño Everdell se lleva este mes, el 10 del mes, que ha sido un mes de corte bastante familiar. Hay por ahí un par de cosillas, el Villa Raid, los side quests, el Dice Theme Park, que son un poco más complicados, el Mineros del Imperio, que ya os he dicho que para mí es un plus, no llega a esa dificultad, el Lord Horrifal y el Genial, y el resto todo un corte muy familiar. Bueno, pues en este mes que ha habido tanto juego familiar, mi pequeño Everdell se lleva por nuestra parte el 10 del mes y maravilloso, y se incorpora pues a la saga de Everdell que tenemos por ahí. Y poquito más que contaros, resumen de todo lo que hemos probado en el mes de marzo, un mes a tope en el que tuvisteis Feria de Interocio. Hay unas entrevistas creo que fabulosas con todas las editoriales, por si les queréis echar un ojo. Pasamos un fin de semana fuera y bueno, empezamos o acabamos de empezar el mes de abril, un mes que también nosotros a nivel personal tenemos un montón de cosas, así que esperemos ir sacando ratitos para jugar durante el mes de abril y enseñaros muchas cosas. Que espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, si os gustan estos vídeos solamente de opinión,
agradecemos que lo dejéis en comentarios, que os suscribáis, que deis al like para que, bueno, pues para saberlo y saber que este contenido os gusta, porque es la manera que nosotros tenemos de saber qué contenidos seguir haciendo y qué contenidos no hacer. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!